Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Y que exhorte nuestros corazones, ya que somos pecadores, nos perdone los pecados del día y los pecados que seguiremos cometiendo. Él es bueno. Y que sea el Señor que pueda dirigir este pequeño estudio, ¿no? Voy a orar, ¿vale? Amado Padre Todopoderoso, te damos gracias por la vida, por tu misericordia, y a pesar que, Señor, que somos malos, Señor, a pesar que en nosotros mora la maldad, Señor, perdónanos, Padre, si fallamos continuamente. Tenemos un corazón
corazón tan perverso, Señor, que no podemos a veces controlar nuestra naturaleza, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, podemos decir no al pecado. Pero ayúdanos porque es un proceso, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y los que no están también, Señor, que seas tú, dale fortaleza, Padre. Ayúdales a permanecer siempre firmes en tu palabra, Señor. Sé que es difícil, la carne siempre jala, Señor, al pecar. Dale fuerza, consuélalos, Señor, siempre. Vale recordar en cualquier medio, Señor, o circunstancia, que siempre tú estás con nosotros. A veces se nos olvida, Señor, a pesar de las pruebas, Señor. A veces no entendemos lo que tú haces con nosotros, Padre, pero todo es para bien, como dice tu palabra, Señor, seremos como Cristo cada día. Te pido, Señor, por los familiares de mis hermanos también, por su salud también y su familia, por la mamá de Kio, por los padres de José Pablo, los padres de Ale también, mis padres también, Señor. Guárdalos, Padre, y seas tú obrando en sus vidas también, Señor. Padre, te pido también, Señor, que dirijas este pequeño estudio, Padre, que no sea mi corazón perverso, mi mente, mis pensamientos, mis ideologías o filosofías, o lo que yo quiero interpretar, Señor, sino que seas tú, Señor, obrando en tu palabra, dándonos luz, Señor, que seas tú, Padre, obrando para la edificación de tu cuerpo. Te lo digo, Señor, humildemente, ya que no espero nada, Señor, solo servirte en lo poco que puedo, Padre, que soy miserable, inútil siempre, Señor. Dependo de ti continuamente. Perdona mis pecados. Guíanos, Padre, guíanos. Ábrenos el corazón, Padre, que podamos recibir la humildad. Tu palabra puede exhortar nuestro corazón, Señor. Podemos recibir en mansedumbre, Señor, tu palabra. Abre nuestros pensamientos, Señor, nuestro entendimiento. Ábrenos, Señor, la mente para poder entender y recibir tu palabra con amor y humildad, Señor, sin arrogancia y permanecer siempre en ti. Ayúdanos y perdónanos nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Guíanos. Amén. Amén. ¿Comenzamos? ¿Alguna vez ustedes han escuchado quién es Filemón? ¿Algunos tienen alguna idea? ¿Quién es Filemón? Es una carta de un capítulo, es muy bonita. Me encanta porque se le ve a un líder, ¿no? Que es Pablo, que tiene un corazón para con la iglesia, ¿no? Un corazón pastoral, que utiliza su humildad para poder dirigir a sus hermanos, ¿no? Exhortándolos también, demostrándoles que están en error, ¿no? Pero en esta ocasión, la carta de Filemón, pues, es Pablo quien escribe, ¿vale? Solamente tiene 25 versículos, ¿ya? Y el contexto sería de que Pablo envía esta carta a Filemón porque Filemón tenía un esclavo, ¿vale? Recordemos que en el primer siglo, pues, existía la esclavitud, ¿vale? Filemón, pues, tenía a cargo un esclavo y, pues, este esclavo prácticamente, muchos comentaristas dicen que le robó, ¿vale? Y, pues, Onésimo, este esclavo llamado Onésimo, se fuga, ¿no? Se va y pues le hace un daño a Filemón, ¿no? Y lo que hace Pablo es que en su amor, ¿no? Que el Señor le da mediante su espíritu, hace que le hace ver a Filemón que tiene que perdonar a Onésimo, porque a Onésimo, Pablo le predica el evangelio a Onésimo, pero Onésimo se convierte al cristianismo, ¿no? Primero, cuando estaba con Filemón, era un incrédulo, era un esclavo incrédulo, impío. Pero cuando se fuga de la casa de Filemón, él se va a Roma, ¿vale? Y se pierde entre la multitud, ¿no? Recordemos que en el primer siglo, como vuelvo a repetir, el Imperio Romano, pues la tercera parte de las personas
era prácticamente habitado por esclavos, ¿vale? Entonces, pues Pablo ahí, en una de sus prisiones, como vamos a ver, le predica el Evangelio. Y Onésimo se convierte al cristianismo, ¿no? Entonces lo que Pablo va a hacer es que preparar el corazón de Filemón para que pueda perdonar a Onésimo, porque ya ahora ya no era un esclavo más, sino que ahora ya es su hermano, ¿me entienden? Y vamos a ver, ¿no? ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí, ¿no? Sí. ¿Se entendió? ¿Vale? La carta de Filemón es la más corta que Pablo escribe. Mayormente Pablo dirige sus epístolas a la iglesia en general, ¿no? Pero la carta de Filemón es una de sus cartas y la única que se dirige solamente a un individuo, ¿me entiendes? No, vale, va a la iglesia, ¿vale? Esta carta se entrega con la misma epístola de los Colosenses, las dos cartas van juntas, ¿vale? Y una de estas es que Pablo está en prisión, ¿vale? Vamos a ver que Pablo en el primer verso dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Hay 4 epístolas que Pablo escribe cuando está en prisión, ¿no? Cuando está encarcelado. Uno está el libro de los Efesios, ¿vale? Recordamos la analogía que Pablo utiliza de la armadura de Dios. Pues muchos comentaristas también dicen que él lo escribió pues cuando estaba mirando a un esclavo, a un soldado romano, ¿no? Pero el punto es que Pablo escribe la epístola de Efesios cuando estaba encarcelado, los Filipenses, los Colosenses y Filemón. Son 4 epístolas que Pablo escribe cuando está en la cárcel, ¿vale? Ahora, esta es la razón por la cual Pablo va a decir acá en esta carta que él es un prisionero de Jesucristo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que en sus epístolas él siempre se pronuncia como un siervo de Jesucristo, ¿no? En Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo, apóstol y siervo de Jesucristo, ¿no? Él siempre se pronuncia, la palabra en griego ahí es doulos, ¿no? Es un esclavo, ¿verdad? Es un esclavo que sirve por amor. Eso significa un doulos, ¿vale? Entonces, pero Pablo en esta ocasión está en prisión. O sea, no solamente es un esclavo que sirve por amor a Cristo, sino que ahora está en prisión por causa de su fe en Cristo. Está prisionero, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que Pablo, como digo, se menciona como un prisionero de Jesucristo, y el que le acompaña en el primer verso vemos que es Timoteo, ¿no? Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿no? O sea, Filemón era un colaborador de la iglesia de Colosas, ¿vale? Y Onésimo también, ¿vale? Eso lo vamos a encontrar en Colosenses 4:9, ¿vale? La palabra Filemón es interesante porque significa buen hospedador o hospitalario, ¿vale? ¿Quién era Filemón? Como le digo, era uno de los miembros más importantes de la iglesia de Colosas, ¿vale? Muchos comentaristas piensan que Filemón era un hombre de tener dinero, porque recuerda que la iglesia en el primer siglo era un conjunto, un grupo de personas, ¿no? Eran cantidad, ¿no? Y para tú tener esas personas en tu casa, pues tuviste que tener una casa grande, ¿no? Porque en el versículo 2 va a mencionar Pablo que también esta carta va dirigida a la iglesia que está en su casa, ¿no? Entonces muchos plantean que Filemón era un hombre de tener dinero, era un hombre adinerado, ¿vale? Vale, entonces vemos que Filemón, poniéndoles en contexto, era un colaborador de la iglesia de Colosas, ¿vale? Que tenía a cargo a un esclavo llamado Onésimo, ¿vale? Onésimo, la palabra Onésimo significa útil. Era un nombre común en el primer siglo para los esclavos, ¿vale? Onésimo, útil, ¿vale? Esta carta también va dirigida, en el versículo 2, si vemos, a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, dice Pablo, ¿no? Hace el saludo, ¿no? Prácticamente Apia era la esposa de Filemón, y Arquipo
quien muy probablemente sea su hijo, ¿no? Pero Pablo menciona que Arquipo es un compañero de milicia, o sea, un compañero de predicar el evangelio, ¿no? De la batalla espiritual, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Colosenses 4:17, ¿no? Arquipo posiblemente también haya servido a la iglesia de Laodicea, ¿vale? Entonces, vemos que Filemón es un miembro importante de la iglesia de Colosas. Quiero darle este contexto para comenzar, ¿no? En la introducción, quién es Filemón para poder entender la carta, ¿vale? Se trata más que todo es del perdón, ¿vale? Ahora, ¿qué era un esclavo? Bueno, un esclavo, pues vamos a ver, en el primer siglo eran utilizados como para hacer trueques. O sea, supongamos tú tienes un esclavo y tú le debes a alguien, pues, oye, ¿sabes qué? Te doy mi esclavo a cambio de mi deuda, ¿no? Podíamos ser utilizados también así, de esa manera, ¿vale? También un esclavo no tenía derechos legales como para casarse, ¿vale? Siempre era con la autoridad de su amo, por ejemplo, ¿vale? Un esclavo aventajaba a los menesterosos, o sea, un menesteroso podría vivir en la calle o en lugares baratos, ¿no? Pero un esclavo, ¿vale? Un esclavo tenía su casa propia, porque vivía con su amo, ¿no? También aventajaba a las personas libres, una persona que tenía un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y esta persona pierde su trabajo, pues ya no podía sustentarse, ¿no? Pero los esclavos no, porque ellos vivían del amo y vivían cómodamente, ¿me entiendes? Algunos pues eran maltratados. Los esclavos podían ser médicos, músicos, maestros, artistas, libreros, contadores. Es interesante. En ocasiones un romano podía instruir a su esclavo a su propio oficio, ¿no? Tenían oportunidades para poderse educar y formarse, ¿no? En cuestión de la disciplina, un amo a un esclavo, ¿vale? Era que el amo tenía toda la autoridad de poderlo crucificar. En este caso, este es interesante porque como Filemón había sido dañado por Onésimo, ¿vale? Filemón tenía toda la autoridad de dar un castigo a Onésimo, porque en ese entonces, como te digo, el esclavo le pertenecía a Filemón, ¿no? Y a cualquier amo con su esclavo, ¿me entiendes? Entonces, le estoy dando este contexto para poder entender un poco del primer siglo, ¿no? ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Sí? Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en el verso 3, Pablo siempre, ¿no? Con este verso que acostumbra hacer, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él siempre da ese saludo, ¿no? Gracia y paz, ¿no? Sí. Ahora, pero vamos a ver. La gracia, ¿qué es la gracia? Algo inmerecido. Algo inmerecido, ¿no? Y la paz, ese famoso shalom, es la consecuencia, ¿no? La gracia, ¿vale? Es el favor inmerecido que nosotros recibimos en Cristo para ser salvos y en consecuencia vamos a tener paz para con Dios, ¿no? Romanos 5:1 dice que en Cristo tenemos paz para con Dios, o sea, somos reconciliados, es la consecuencia, ¿me entiendes? Ahí la palabra ahí en griego, paz, no habla de la paz interna, sino de reconciliación, de unión, ¿me entiendes? Entonces, la gracia, como te digo, es la causa y la paz es la consecuencia, ¿ya? Del creyente. Entonces estamos viendo del verso 1 al 3, la introducción, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pablo, ¿no? Se presenta como un prisionero de Jesucristo, ¿no? Está Timoteo con él, al amado Filemón, colaborador nuestro, pues la carta va dirigida a Filemón, también va a la esposa de Filemón, al hijo de Filemón, ¿no? Y a la iglesia que está en su casa, ¿no? Estamos viendo también que les decía, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, del verso 4 al 7, vamos a ver, Pablo le va a mostrar prácticamente aquí el carácter o las virtudes de Filemón, ¿vale? Va a demostrar prácticamente, Pablo acá va a preparar a Filemón para que perdone a Onésimo. Pablo va a mencionar recién a Onésimo en el versículo 10, ¿vale? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí. Vale.
del versículo, como les digo, del verso 4 al 7, Pablo va a mostrar las virtudes de Filemón. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es interesante porque Pablo dice, primero, Pablo aquí va a animar a Filemón, ¿vale?, a que tenga ciertos comportamientos acerca a Onésimo, ¿vale? Estamos viendo que en el verso 4, Pablo menciona que siempre se acuerda de Filemón en sus oraciones, ¿verdad? Pero en el verso 5 hay que tener mucho cuidado porque este verso muchos lo han malinterpretado. Porque mira, ojo, mira lo que dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vale. Primero, Pablo dice que oye, ha oído. Uno de ellos que está en prisión con Pablo es Epafras. Posiblemente sea el pastor de la iglesia que estaba en la casa de Filemón, ¿vale? Posiblemente Epafras, que era el pastor, le haya comentado y dicho que Filemón está yendo bien, tiene estas características, ¿no? Es piadoso, tiene amor hacia los santos, ¿no? Entonces él dice, oye, y también por los demás hermanos, ¿no? Porque Filemón era famoso, porque confortaba los corazones, ya lo vamos a ver. Pero él dice que oye del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este verso suena un poco católico, porque si tú lo lees detalladamente, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, está mencionando, he oído, Filemón, que tú tienes amor para el Señor, fe para el Señor y para con todos los santos. Es como te estuviera diciendo, tú tienes fe para el Señor y fe para los santos. Suena un poco católico, ¿verdad? Pero lo que acá Pablo está haciendo, si tú no ves la estructura, acá está hablando de un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo significa la repetición de frases o términos iguales de manera cruzada, conservando su simetría. ¿Qué quiere decir un quiasmo? Podemos hacer un ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir Pablo? Vamos a ver qué es un quiasmo, ¿vale? Dice, un ejemplo de quiasmo es, ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo de quiasmo. Me levanté, tomé una revista, empecé a leer. Terminé de leer, dejé de la revista, me dormí. O sea, no pierde. Tiene el mismo sentido, pero es como de manera cruzada. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que Pablo está diciendo, porque oigo del amor y de la fe. El amor va ligado a los santos y la fe va ligado a Cristo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Entienden? Sí. Vale. No lo quiero marear, pero vamos a profundizar. ¿Qué es fe para nosotros? La convicción de lo que no se ve, pero se cree con el corazón. Vale. No me sé. Pero la fe es así, ¿no? lo que creemos, ¿no? La Pero de las convicción lo que escrituras. se cree. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Vale. Tú no puedes tener fe a un ser humano. En el mundo la gente dice, Que es Cristo, sí. Porque es Dios. Pero no puedes tener fe hacia los santos, porque aquí la palabra en griego es agio, significa hacia los apartados, hacia los creyentes. no es los santos, es los apartados. Los apartados. ¿Qué santo es apartado? Apartados. ¿Ah, sí? Entonces nosotros somos santos. Somos santos, somos apartados. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? No lo quiero marear, ¿vale? Dice, el amor, prácticamente dice, porque oigo del amor que tienes hacia los santos y la fe que tienes en Cristo. Ahí hay una frase que la fe va ligada a Cristo y el amor a los santos. Aquí Pablo está mencionando del amor ágape, del amor incondicional. Pablo aquí está mencionando a Filemón, yo sé que tú tienes amor ágape, tienes amor incondicional, voluntario hacia los demás, hacia los creyentes, hacia tus hermanos.
Y también he oído que tienes fe, ese pistis, esa firme persuasión, estás convencido acerca del Evangelio, crees en Cristo, que es Dios. Yo sé, Filemón, que tú crees en Él. Yo sé que tienes amor incondicional. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Me entiendes? Es un poco más profundo. No está diciendo que Filemón tiene fe hacia los santos, sino que es un quiasmo. ¿Me entiendes? La fe, como digo, siempre va a ser intelectual en las Escrituras. Eso es fe. Dios nos da vida eterna. ¿Crees en eso? Eso es fe porque está en la Escritura. ¿Me entiendes? ¿Crees que Dios nos va a dar cuerpos glorificados? Sí, eso es fe porque está en la Escritura. ¿Crees que va a haber un juicio final para toda la maldad de los seres humanos? ¿Dios va a hacer justicia? Sí, porque está en las Escrituras. Eso es fe. Estás creyendo en lo que dicen las Escrituras. Por tanto, la fe va ligada a Cristo. Y el amor prácticamente es la consecuencia de que Filemón dice, tienes amor hacia los santos. Pero el amor va ligado a Cristo, dijiste antes. Claro, porque acá y la está fe ligada a... No, el amor va a los santos. El amor y la fe Y la a fe Cristo. a Cristo. ¿Me entiendes? Porque fe no puedes tener en los santos. Porque Claro. aquí la palabra en griego se refiere hacia los creyentes, hacia los apartados. ¿Me entiendes? El amor. No, el amor va ligado a Y los la fe santos. a Y la Cristo. fe a Cristo. Que Ese es obviamente el si no versículo tuviéramos amor, es que si el Señor... Claro. Ese es el Señor quien nos da el amor. Claro, Mediante su si no Espíritu tuviera- Santo. sí, porque Es un fruto del es un Espíritu. fruto. Claro, pero como te digo, para interpretar este texto tenemos que saber, porque ¿qué pasa si te encuentras con una persona que dice, bueno, mira, acá dice en Filemón que dice que nosotros tenemos que tener fe para los santos? ¿Me entiendes? Entonces, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una construcción quiástica, es un quiasmos, son frases de manera paralelas, de manera cruzada, ¿no? Entonces la fe va ligada en Cristo y el amor hacia los santos. Aquí no hay fe hacia un ser terrenal, ¿me entiendes? Sino a un Dios poderoso que es Cristo, ¿me entiendes? Sí. ¿Se entendió, no? Sí. ¿Se entendió? ¿Vale? Y dice verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Vale. Dice, aquí Pablo está como preparando un poco a Filemón, de que dice que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí la palabra participación en griego es koinonía, significa comunión, ¿vale? Y bueno, la fe ya sabemos que es, Pablo está mencionando que es la firme persuasión de lo que Filemón está convencido, en lo que ha creído en las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo, para que la comunión de lo que tú has creído en el Evangelio, en Cristo, en todo lo que tú estás ahora, Filemón, dice, para que esa comunión de tu fe sea eficaz, sea poderoso en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. O sea, ahora tu fe, esa comunión con tu fe que tú tienes, va a tener que ser puesta en práctica con un hermano que es Onésimo. Va a tener que ver un perdón. ¿Me entiendes? Porque Onésimo le ha dañado el corazón prácticamente. Le ha robado. A nadie le gusta que le roben, ¿no? ¿Duele o no? Es doloroso. Te hacen daño. Entonces, lo que Pablo aquí, Pablo más que todo se está mostrando aquí como un líder, ¿no? Como lo primero prepara a Filemón, ¿no? Yo sé que Filemón, he oído que tienes amor para los santos. Ese amor ágape, sé que estás convencido y tienes fe en Cristo, ¿no? Entonces dice, pero esa fe que tú tienes, Filemón, va a tener que ser puesto a prueba, en práctica. Ahora que vas a verse implicada con una persona que es Onésimo, ¿no? Pero para esa comunión de tu fe, dice, sea poderosa, y la palabra ahí eficaz en griego significa poderoso, sea poderosa, dice, en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros, o sea, el conocimiento, o sea, de todo lo que tú sabes, ese conocimiento va a ser puesta en práctica, ¿no? En
vas a tener que perdonar a Onésimo, ¿no? En el verso 7, vamos a ver. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿vale? O sea, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, Pablo acá vuelve a resaltar el amor de Filemón. Filemón, estamos viendo acá un Filemón que tiene un amor ágape, que tiene fe. Es lo opuesto que tiene Pedro cuando, si ustedes recuerdan cuando Cristo le dice, ¿no? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, no, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero hay dos tipos de amores, ¿no? Tanto el agape y el filo, ¿verdad? El filo, el amor condicional, y el agape, el amor incondicional, ¿no? Pero aquí vemos la madurez de Filemón, porque para que Pablo le diga, yo sé que he oído que tú tienes el amor incondicional, no el filo. No es el que tú me amas y yo te amo. Si tú no me quieres, yo no te quiero, ¿no? Ese es el amor condicional, ¿no? Pablo muestra la madurez de Filemón aquí, ¿me entiendes? Es interesante, ¿no? Está mostrando la madurez de Filemón. Pero dice acá, vuelve a resaltar, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí Pablo utiliza un término militar. Dice, acá Pablo dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, esa palabra confortados era utilizado cuando los soldados hacían marchas o se iban a la batalla y de pronto pues tomaban un descanso. La palabra ahí era la palabra griega napao, o sea, recuperaban energía, eran confortados para seguir luchando, ¿me entiendes? Entonces Pablo dice, Filemón, yo sé que tú has confortado los corazones de los santos, pero ahora, la palabra aquí corazones, pues es traducida pues en la Biblia, ¿no? Para referirnos tal vez en el órgano del corazón que tenemos nosotros, las emociones, ¿no? Pero ahí el término corazones, ¿vale? Pablo utiliza una palabra muy profunda, porque para los griegos, Kio, hermano, todos, para los griegos, las profundas emociones de todo, sentimientos, amor, todo venía de las entrañas, del estómago. No del corazón. Claro, es que acá la palabra en griego es esplanda, significa intestinos, pero vamos, que no lo van a traducir intestinos, ¿no? Porque diría así, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los intestinos de los santos. O sea, si tú no entiendes el contexto histórico, ¿me entiendes? Si tú no entiendes el contexto histórico, te vas a confundir. Lo confundirían con la comida. Dirían, Claro. los alimentos. Pero si tú entiendes el contexto de que para los griegos, las profundas emociones de lo más profundo venían del estómago. ¿Me entiendes? Para las emociones, la boca, para los griegos comienzan aquí. ¿Me entiendes? Esa es la razón por la cual Pablo dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso lo dice en Romanos. Pero Pablo ahí utiliza la palabra estoma, que es la palabra griega, estoma, pero se traduce boca, ¿no? Pero es que Pablo está diciendo, si tú no testificas con tu vida que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Es lo que Pablo está diciendo. De lo más profundo. Tiene que venir de lo profundo de tu ser. ¿Cómo que Creer sí? en Cristo, pero lo más profundo, tus emociones, alma, espíritu. No solamente con tu boca, sino que viene internamente, de lo profundo de tu ser. ¿Me entiendes? Sí. ¿Captan? Claro. ¿Sí? ¿O no estoy rayando? No, está No, bien. está bien. Pero desde lo más profundo de tu ser. Claro, o sea, de las entradas, o sea, como te digo, para los griegos el pensamiento era que la boca comenzaba aquí, ¿vale? Claro, eso sí lo entendí. ¿Vale? Pero también para los griegos los sentimientos, las emociones venían de aquí,
del Para los estómago, griegos, para pero la eso mente quiere griega, para la decir mente pero griega. quiere decir que es correcto, aunque Como no te entiendo. para los griegos creían eso, aunque los griegos creyeran eso, Sí, es por recuerda la que, traducción. recuerda que el Nuevo Testamento Pablo utiliza el idioma griego koiné, ¿me entiendes? Ok, sí. El griego de la zona, entonces él utiliza todas las costumbres griegas, que eran lo que pensaban ellos para los destinatarios. Recuerda que en aquella época, bueno, esa es otra historia, no te quiero marear, pero el punto es que Pablo utiliza eso, ¿no? Aquí la palabra esplagna habla, dice, Filemón, yo sé que tú has confortado, le has dado descanso a estos hermanos, pero los has dado descanso de lo más profundo, los has ayudado profundamente, Filemón. Les has dado descanso, amor, has sido bueno con ellos. Los has levantado, no solamente les has ayudado externamente, sino que también les has ayudado emocionalmente, en todo, ¿me entiendes? Es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, ¿no? Has confortado los corazones de los santos, de los creyentes, ¿no? Entonces, bien. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces estamos viendo que Pablo está preparando a Filemón, ¿vale? Para que perdone a Onésimo, que vamos a ver en el versículo 10 todavía, que lo va a mencionar. Pero vamos que Filemón era conocido, ¿no? Como el consolador de corazón, ¿no? Que era bueno con él y era hospitalario. Es bonito porque su nombre es Filemón, hospitalario, ¿no? Era hospedador, demostraba su amor, les ayudaba emocionalmente a los hermanos, ¿no? Pablo dice, Filemón, tú eres así, Filemón, has sido bueno. Entonces Pablo como que lo prepara, ¿no? Verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Acá viene Pablo, aquí va a mencionar, yo tengo toda la autoridad, Filemón, para mandarte lo que conviene, porque yo soy apóstol, ¿no? Yo tengo para hacerlo, Filemón, de que perdones a Onésimo. Pero verso 9, mira lo que dice, muestra su humildad, Pablo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Se calcula aquí que Pablo tenía una edad de 60 años. ¿Vale? Muchos comentaristas dicen eso, ¿vale? Pero Pablo aquí lo que demuestra es que su humildad, él no está diciendo, bueno, Filemón, yo soy apóstol y tú tienes que hacer esto porque las cosas son así. No, más bien te ruego, agacha la cabeza y dice, Filemón, te ruego por favor, siendo como soy, Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Verso 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Menciona a Onésimo. ¿Qué significa Onésimo? Útil, ¿verdad? Vale. Ojo, porque acá Pablo va a hacer un juego de palabras. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, él usa el término hijo, ¿no? Su hijo espiritual, porque él le predicó el evangelio en sus prisiones. Dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea, Pablo le predicó en una de sus prisiones a Onésimo, ¿no? Pablo también se dirige como hijo a Timoteo. En 1 Timoteo 1:2, Pablo le dice que él es mi hijo amado, ¿no? Timoteo. Pablo le dice eso a Timoteo, ¿vale? Entonces, pues Pablo aquí está demostrando el amor que tenía Onésimo, ¿no? Él es mi hijo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Le predicó el evangelio. Se convirtió Onésimo en una de sus prisiones. Pablo le predica el evangelio, ¿no? Entonces, te ruego, dice, te lo ruego. Está rogando Pablo, no es ni siquiera, no usa su autoridad apostólica, sino que él es humilde, ¿no? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 10 está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo, o sea, te ruego por mi hijo útil, a quien entré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, útil antes te fue inútil, pero ahora es útil a nosotros. ¿Entiendes? Porque Onésimo significa útil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que antes, Filemón, Onésimo te robó, te fue inútil, pero
ahora nos va a ser útil porque ya está en Cristo. Ahora nos va a ayudar con el Evangelio, nos va a ayudar en la predicación, en las cosas del Señor. Ahora sí su nombre va a tener el significado, ¿no? Va a ser útil. Es gracioso. Sí. ¿Vale? Verso 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo aquí está diciendo, recíbelo como si fuera yo, ¿no? Pero es interesante porque en otras traducciones, como el de las Américas, menciona, dice, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. O sea, Pablo está diciendo, ahí la palabra en griego de nuevo es esplanio, tiene la misma connotación en el diccionario griego. Dice, te vuelvo a enviar lo que más amo. Lo que está dentro, Onésimo es lo que más amo. Recíbelo, mi propio corazón. Uf, es profundo, porque como acabo de mencionar, para los griegos, lo más profundo de las emociones salían del ser interno. Dice, te envío mi propia vida, Filemón, Onésimo, te lo ruego. Te ruego por mi hijo Onésimo, está diciendo. Te vuelvo a enviarte. Recíbelo como si fuera mi propio corazón. Como si fuera... Es mi amor en persona. ¿No? Profundo. Profundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Es que como Filemón tiene ese amor incondicional para los santos, lo usen Filemón, ese amor ágape, ¿no? Ámalo con ese amor ágape. Ámalo incondicionalmente. Conoces el Evangelio, tienes la fe en Cristo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Filemón conoce el Evangelio. Filemón sabe de lo que le dijo Pedro a Cristo, Cristo a Pedro, diciendo, ¿cuántas veces voy a perdonar si mi hermano peque contra mí? 70 veces 7, ¿verdad? Es una hipérbole, es una exageración. Una hipérbole es como cuando David dice, estoy llorando, inundo mi cama de lágrimas. Pero ¿cómo vas a inundar una cama de lágrimas? A menos que agarres y lo llenes de agua con una manguera, ¿no? No puedes tú inundar tu cama. Es algo ilógico, ¿no? Es una exageración. Perdonar 70 veces 7 es una exageración, o sea, que siempre tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, Filemón conoce el Evangelio. Conoce. Ahora, verso 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, Pablo dice, yo quisiera que Onésimo se quede conmigo, ¿no? Porque ahora Onésimo ya era cristiano, ¿no? Pablo tenía todo el derecho apostólico de decir, ¿sabe qué? Que Onésimo se quede conmigo, ¿no? Y ¿sabe qué, Filemón? ¿Tiene frío? Sí, hay que bajarle un poquito. Es que está lo más bajo. ¿Sí? Claro. No te preocupes. Entonces te busco una... Perdón. Ya, vale. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Es profundo. Pues sí. Sí, está que se muere de frío. Es interesante. Es bonito. Ah, ¿quieres comer? ¿Y de quién es? No hace falta. Toma, Vanessa. Está bien, gracias. Yo soy una bonita. Que te alegraste. Entonces, Filemón dice, Pablo dice, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea,
Onésimo se había convertido en un colaborador tan útil para Pablo, que el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo quisiera que Onésimo se quede conmigo, ¿no? Que me va a ayudar a predicar el evangelio, ¿no? Pero el apóstol Pablo tenía todo el derecho, como vuelvo a repetir, todo el derecho apostólico, decirle a Filemón, ¿no? Filemón, me quedo acá con Onésimo, me encontré con Onésimo, le prediqué el evangelio, eres cristiano, y pues ahora él se queda conmigo, ¿no? Pero Pablo no hace eso, porque estamos viendo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Verso 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, ¿no? O sea, aquí Pablo no aspiraba a tomar la iniciativa alguna sin el consentimiento de Filemón, ¿no? Era necesario aquí que Filemón diera la iniciativa, no que sea obligado. O sea, que perdone a Onésimo de manera voluntaria. Por eso que Pablo toma la decisión de que Onésimo vaya a Filemón y Filemón pues perdone a Onésimo de manera voluntaria, no obligado, ¿me entiendes? Porque si es obligado no sería un perdón genuino, ¿no? Sino sería a la fuerza, ¿no? Entonces dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, no he hecho cosas que tú no quieres, Filemón, sino que te envío yo a Onésimo para que tu perdón sea de verdad, no sea por obligación, ¿no? Verso 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, Pablo aquí lo que está diciendo, dice que quizás lo que pasó con Filemón y Onésimo, que le robó y le hizo daño, quizás Dios lo utilizó, ¿no? Pablo dice, para que Onésimo se convierta al cristianismo. ¿Me entiendes? O sea, Pablo está diciendo, ¿no? Dios permitió esto para que Onésimo se convierta al cristianismo y sea tu hermano, ¿no? Porque Pablo está diciendo, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre, ¿no? Dios permitió esto por alguna razón, ¿no? Y para que Onésimo se convierta a Dios, ¿no? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, ¿no? Acá entra la soberanía de Dios, ¿no? Que nada se sale de lo que Dios establece. Todas las cosas que nos den las pruebas al cristiano siempre va a ser para santificación, nunca va a ser para mal, sino Dios quiere tratar nuestra alma continuamente. Eso es lo que Pablo deja claro, ¿no? Que Pablo prácticamente está diciendo, quizás, Filemón, Dios ha permitido esto para que tú recibieses, dice, para siempre. O sea, ya no lo vas a recibir como un esclavo, sino ahora como un hermano, porque eso lo va a recibir, el verso 16 lo dice, mira, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, o sea, ya no lo vas a recibir como un esclavo, sino ahora como un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? Lo vas a recibir. Ahora es tu hermano eterno, tiene vida eterna, igual que tú, Filemón. Ahora es tu hermano, tiene un solo Señor, tiene un solo propósito, ¿no? Que es servirle, ¿no? Entonces Pablo, ¿cómo prepara a Filemón? De esa manera para que Filemón perdone a Onésimo, ¿no? Verso 17 dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo como si estuviera sacándolo en cara, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero recordemos en el contexto que Pablo está rogando. La intención de Pablo es que Filemón perdone. Lo que Pablo está haciendo aquí es que Filemón entra en razón, ¿me entiendes? Bueno, aquí dice que como que si me... Sí. Más que... Perdón. Sí. En el 19
dice como él mismo, ¿no? Sí. Dice aquí este comentario, esto significa que Filemón como Onésimo debía su fe cristiana al ministerio de Pablo. Por Claro, eso él está claro. diciendo, recibimos como mí. Claro. Porque se convirtieron porque Pablo Porque Pablo les predicó el como evangelio. dijiste anteriormente. Claro, es como que Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, Pablo aquí hace la restitución, o sea, pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera él mismo, ¿vale? Pero si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo está diciendo aquí, yo te he predicado el evangelio, Filemón. Onésimo te debe, qué sé yo, por ejemplo, 1.000 euros o 2.000 euros. Pues tú tienes una cuenta eterna conmigo, porque Bueno, yo te prediqué. Claro, Claro, sí. pero Dios utilizó su vida. Claro, Pero lo que claro. está haciendo Pablo Es es verdad. hacerle entrar en razón a Filemón, que se dé cuenta. No es que le esté sacando en cara, sino que, contexto, estamos viendo que está rogando por el perdón. Él está instruyendo en la humildad, ni siquiera usa su autoridad apostólica, ¿no? ¿Te Entonces, imaginas? Hoy en día sería soy apóstol. Si lo hacen con la humildad que está mostrando Pablo aquí, porque Sí, está mostrando otra una cosa. humildad. Claro. Imagínate. Entonces, sí me das entender. sí. Sí. Entonces lo que Pablo está diciendo, ¿no? Ponlo a mi cuenta, o sea, todo lo que... Date cuenta, Filemón, todo el tiempo que he gastado contigo, te he predicado, te he enseñado el evangelio, ¿no? Entonces, si algo te debe, Filemón, Onésimo te debe, pues ponlo a mi cuenta. Es una cuenta que nunca va a poder pagar, Filemón. ¿Me entiendes? Porque Filemón sabe claramente que él no podía tener salvación por su propia cuenta, ¿no? ¿Te dan cuenta? Sí, sí. Claro. Porque la salvación es por gracia. Así es. Entonces, tú aunque dones $1.000.000 a un orfanato, no puedes ser salvo, Claro. ¿o no? No. ¿No? Entonces, es una cuenta que no va a poder pagar. ¿Me entiendes? Entonces, verso 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirle que aún tú mismo te me debes también. Pablo como si estuviera sacando en cara, ¿no? Pero como digo, Pablo acá lo que está diciendo es que le está rogando a Filemón, pero le quiere hacer ver de que tiene que perdonar a Onésimo de alguna otra forma, ¿no? La intención de Pablo aquí es cargar su cuenta o la deuda de Onésimo, ¿no?, a él y cancelarla, ¿no? La intención de Pablo aquí es que haya equidad y Onésimo y Filemón se reconcilien y hay un perdón, ¿no? Porque dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, tú me debes, Filemón, porque yo he invertido mi tiempo también contigo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Tú me debes, es una cuenta eterna que tú tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer, Filemón? ¿No? Perdonarlo. Es lo que Pablo está diciendo. No te queda de otra, Filemón. Tienes que perdonar. Es lo que dice, pero estaba tratando de hacerle entender que para que lo perdone. Claro. Es interesante, Sí, sí, ¿no? claro. Porque lo que Filemón, a Onésimo, lo que le debe a Filemón es una deuda temporal, Claro, terrenal, ¿no? Pero Filemón tenía una deuda eterna, ¿o no? Y ¿Cierto? Onésimo también. Onésimo también, pero el punto aquí es que Sí, sí. Filemón perdone, ¿no? ¿Se está entendiendo la epístola? Sí, ¿no? Sí. Verso 20 dice, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Habíamos visto, ¿vale?, en el verso 7, que Filemón confortaba, era un consolador de corazones, ¿no? Era un anapao, daba descanso a los hermanos, ¿no? Pero los consolaba, les daba descanso de manera profunda, ¿no? En el verso 12 habíamos visto también, ¿vale?, que Pablo dice, te vuelvo a enviar en persona y recíbelo como si fuera mi propio corazón, ¿no? O sea, como es mi propio, yo amo a Onésimo, ¿no? Recíbelo, porque lo amo tanto, ¿no?, profundamente, que lo engendré mis prisiones, como acaba de decir Pablo, ¿no? Es profundo, ¿no?, como le digo.
Ahora en el verso 20, Pablo también va a decir aquí, le pide a Filemón que conforte su corazón. O sea, si tú perdonas a Onésimo, pues me vas a dar descanso, Filemón, ¿no? Dice, está diciendo, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, ¿no? Aquí de nuevo utiliza la palabra esplagna, ¿no? Que vas a confortarme, vas a dar descanso, Filemón, si perdonas a Onésimo, ¿no? Conforta mi corazón, ¿no? Primero está diciendo de que él era un consolador de corazones, ¿no? De que le reciba como si fuera su propio corazón, y ahora dice, conforta mi corazón, ¿no? Entonces, recíbelo, Filemón, perdona a Onésimo, y me das a dar descanso, ¿no? O sea, Pablo es lo que quiere, que haya un perdón aquí, pero es sabio, ¿no? Porque utilizan la humildad, no utilizan ni su autoridad apostólica, sino que quiere que haya un perdón entre hermanos, ¿no? Entonces, del verso 21 al 25 vamos a ver los motivos de quien perdona. Es decir, dice el verso 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, el apóstol Pablo aquí está confiando en la obediencia de Filemón. O sea, de lo que yo te estoy mandando, Filemón, tú vas a hacerlo aún mejor. Lee el verso 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, de lo que yo te estoy diciendo, Filemón, tú vas a hacer mucho mejor. Lo vas a hacer mejor. O sea, Pablo aquí está confiado, ¿me entiendes? Porque aquí ya vimos que Filemón, Pablo está mostrando que Filemón es un hombre que ama a sus hermanos, tiene fe en Cristo, pero claro, aquí Onésimo tiene que haber un perdón, una restauración. Entonces Pablo estaba rogando a Filemón, como le digo, para que perdone a Onésimo, y está confiado de que Filemón va a ser aún mejor. Le va a dar, qué sé yo, pedaje, lo va a tratar como que, es como que dice, ¿no? Améis, bendigan a los que os maldicen, amen a los que los odian, ¿no? Entonces, o sea, amar a la persona que te hace daño, ¿no? Entonces vas a hacer algo mejor, Filemón, vas a hacer algo mucho mejor lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Porque como dije, Filemón sabía del Evangelio. Mencioné la hipérbole que dijo Jesucristo a Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pedro le dice, contra mi hermano, si peca contra mí, 70 veces 7. O sea, tienes que perdonarlo hasta la muerte. La otra vez lo hice y en un cálculo Es que extraño. Es extraño, es una hipérbole. Es 70 por 7, no es como... 490. Pero ajá, yo dije, ay, perdónale tantas veces. claro, pero es que eso no significa, si cumple las 400 y tantos, como dices tú, pues tienes que seguir perdonando. Porque Jesucristo ahí lo que quiere es que sigas perdonando continuamente. Pero un perdón genuino. Un perdón genuino. Tiene que haber un Pero perdón. eso solamente se logra con el Señor. Claro, una restauración. Fuera de su presencia, Él no puede. Exacto. Por nosotros no, Claro. imposible. Imposible. Colosenses 3:13. Filemón tuvo que saber este verso porque era miembro de la iglesia de Colosa. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Filemón sabe. ¿Entiendes? Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, Filemón conoce el Evangelio y sus mandatos por amor a Cristo, ¿no? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo ya está confiado, como les digo, de
de que Filemón va a ser algo mejor. Va a amar a Onésimo, va a perdonarlo. Verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿No? O sea, Pablo aquí pide a Filemón que le prepare alojamiento para su estadía en Colosas y que mediante sus oraciones se haga la voluntad del Señor. Del verso 23 al 24 dice: te saludan Epafras, mi compañero de milicia, muy probablemente sea el pastor de la iglesia de Colosas, de la iglesia que está en la casa de Filemón, ¿vale? Mi compañero de prisiones de por Cristo Jesús. Verso 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Vale? Entonces, habíamos visto aquí, es interesante porque primero el que Pablo está en prisión y también está Timoteo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pero también está Epafras, Y Marcos. está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, a ver quiénes son estos personajes para saber quiénes estaban con Pablo. Epafras. Es muy probable que Epafras se hubiera convertido gracias al ministerio de Pablo y que fuera el fundador de las iglesias de Colosas, Laodicea y de Hierápolis. Era nativo de Colosas, lo encontramos en Colosenses 4:12, por lo que Filemón lo conocía muy bien. Quizás fue el pastor de la iglesia que se reunía en su casa. En Colosenses 1:7 se habla de él como nuestro consiervo amado, Epafras, ¿vale? En Colosenses 4:12 al 13 habla que él es un fiel ministro de Cristo. También habla que era un hombre consagrado a la oración, con un gran corazón para pastorear la iglesia. Marcos, estoy hablando de Epafras. Timoteo, ya sabemos que es su hijo amado, ¿no? Sí. Timoteo, para allá con Timoteo. Ahora Marcos, nombre Juan Marcos, primo de Bernabé y autor del evangelio que lleva su nombre. Marcos estaba con Pablo. Aristarco era un creyente judío, Colosenses 4:10 lo podemos encontrar, y compañero de prisiones de Pablo, nativo de Tesalónica, Hechos 24, verso 4. En el contexto histórico, Aristarco fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón. Demas, no se sabe mucho de Demas, pero lo que dice la escritura acerca de Demas es que era un apóstata, ¿vale? Apostató, salió pues, desertó del cristianismo, ¿vale? En 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, probablemente que sea un apóstata. Se fue a Tesalónica. No, pero ¿en qué dónde está escrito? En 2 Timoteo 4:10. O sea, posible, porque ahorita Demas está con Pablo, pero en ese tiempo estaba en servicio. Pero ya en 2 Timoteo 4:10, pues ya abandona a Pablo, ¿no? Lo deja, ¿no? Abandona la fe, ¿no? ¿Entiendes? Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14 lo encontramos. Era un médico gentil cristiano y autor del tercer evangelio. Fue el médico de cabecera de Pablo. Eran sus colaboradores en las prisiones de Pablo. Bueno, un poquito, ¿no?, de información de ellos, ¿no? Verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo ora para que Filemón despliegue la misma gracia que le permitió a Cristo perdonar. Pablo acaba su epístola de esa manera, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, la misma gracia que Cristo ha tenido con nosotros, que Filemón tenga esa misma gracia para perdonar. y termino el estudio. ¿Te gustó? Pasada. No, demasiado. Estuvo bueno. ¿Está bueno? Estuvo bueno, bastante técnico. Increíble. ¿Ah? Bastante técnico. Sí, profundo, ¿no? Sí. Sí. Así es como predican los pastores. Van por línea. Claro. Claro, Extrayendo predicaciones todo. positivas, que le llaman. Expositiva. Y se entiende la escritura, porque Claro. yo leo esto y no Claro. van a la Lo sacan. historia. Claro, De mira, lo para que poder pasó. entender, como dice,
que Filemón es un consolador, confortaba los corazones, vale, confortaba los corazones, pero es profundo porque dice que, si tú vas en profundidad, de que Filemón primero era maduro en la fe, porque Pablo está mencionando que él tiene el amor ágape, ¿vale? O sea, amaba al Señor, tenía fe, un hombre de fe, tenía un corazón pastoral, pero dice que, es que se me olvidó, se me pasó, se me nubló la mente, se me nubló la mente, me olvidé lo que iba a decir. Estamos hablando de que de la historia. Ah, vale, el consolador de corazones, que confortaba los corazones, ¿vale? Pero ahí usa Pablo un término militar, ¿no? Pablo dice ahí que tú le das descanso, así como las tropas o los ejércitos descansan cuando están ya cansados de batallar, tú le das ese mismo descanso a estos hermanos, pero los confortas, le das descanso, pero de lo más profundo de su ser. O sea, no solamente la ayuda en lo externo, en lo material, porque es hospitalario, Claro. sino que es en lo emocional. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es interesante, porque se podría decir, ¿no? Sería loco, ¿no? Que pongan ahí la palabra intestinos, ¿no? ¿No? Pero lo traducen corazones, Claro. pero está hablando de los sentimientos internos. Él confortaba, consolaba los corazones de los creyentes. De ahí utiliza un quiasmo, una construcción quiástica, que quiere decir que son frases paralelas, ¿no? O sea, de manera cruzada, que la fe va ligado a Cristo y el amor va ligado a los santos, ¿no? Porque si tú pones fe solamente en los santos, acá el texto que dice aquí, ¿no? Y tú averiguas qué es fe. Entonces la fe es intelectual y siempre va a ser en Cristo y su palabra. Y el amor es el amor que sientes tú hacia los creyentes, no es la consecuencia de tu conversión. Es un amor que Dios te da mediante su Espíritu. Entonces hay que entenderlo. Si no, puedes decir, no, mira que dice fe para los santos. ¿No? Y pues Claro. tenemos que investigarlo. Muy bien, muy bien. Es sencillo la epístola, pero es profunda. Ahorita estoy en la epístola de Judas. Uf, esa epístola es difícil. ¿Sí? Sí, estoy en el verso 9. Estoy ahí batallando con un verso a verso. Bueno, aquí hay varias cosas que tú dijiste que no aparecían en nada de comentario. Claro, es que este libro, ¿vale? Por el 15, perdón. Sí. Por ejemplo, el versículo 15, Ujú. sabes que normalmente va por verso, Sí, ¿no? verso. Pero el 15 no tiene nada. Claro. Es que ahí te resumen. No es como Claro. comprarte una Claro. Biblia de estudio y de propio Filemón, que es así. Sí, sí. Claro, yo tengo un libro. Yo tengo todo el libro del Nuevo Testamento de estudio libro por libro. O sea, ese libro es como un resumen, Claro. pero yo lo tengo bien detallado. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, si es Romanos, yo tengo el libro de Romanos, todo, exegéticamente, ¿no? Tienes que estudiarlo, y no solamente me guío de ese libro, sino que me libro de otros comentaristas que son buenos, Claro. o también me voy al diccionario de Strong, veo prédicas de pastores que son buenos, y así haces tu investigación, vas aprendiendo más. O sea, yo para hacer estudios, tengo mi libro y busco otro comentarista más. O sea, supongamos, R.C. Sproul dice un comentario, porque ese es de R.C. Sproul, ¿me entiendes? A ver qué dice MacArthur, a ver qué dice Spurgeon, a ver qué dice Miguel Núñez, a ver qué dice Josías Roma, ¿no? A ver qué dice Sugel, a ver qué dice el pastor Alberto, a ver qué dice Frank, a ver qué dice Gordy. A ver qué dice Herminio. ¿Ah? Claro, ¿me entiendes? Que hay que A ver averiguar, qué ¿no? dice Arrio. Claro, es así, a ver qué dice. Gracias.
Gracias, aquí. Déjala ahí. Mm. Coman. Pero sí se ha entendido, ¿no? Sí. Hemos aprendido algo, ¿no? Claro. Compartiendo. ¿Qué es? Fruto seco. Sí, hay un poco de todo.